Primero diría yo es que hay que estar muy pendientes de la salud de las instituciones. Instituciones entiendo por la independencia del Poder Judicial, entiendo la independencia del Legislativo y por supuesto los órganos autónomos. En esencia diría yo que hay que estar muy pendiente del INE, hay que cuidar al INE porque es una institución que nos ha llevado mucho tiempo construir y de la cual pende la democracia en nuestro país. Yo creo que este es un país mucho más institucionalizado de lo que nos imaginamos. Creo que la Suprema Corte está jugando ya también un papel de equilibrio frente a algunas de las decisiones del Ejecutivo. Es lo normal, es lo debido. Y me parece que todos debemos estar, insisto, pendientes de que no haya ataques o merma en sus facultades y en su grado de independencia. El sector de la construcción, como en muchos otros sectores, va a tener que caminar hacia ser también un actor financiero. Es decir, que van a tener que buscar cómo generar los recursos y no depender tanto de la obra pública, como ha ocurrido históricamente. ¿Por qué? Porque se presta a los castigos políticos, se presta a las mermas en los presupuestos. La obra pública difícilmente va a tener muchos más recursos por los datos que estamos revisando. Lo que vemos es que la inversión ha caído, la inversión pública y la privada, básicamente es la privada la que ocupa la mayor parte, ha caído. Entonces sí sería muy importante que el sector de la construcción pudiera evolucionar a ser también financiero, es decir, que apoye por ejemplo a los municipios y diga yo te soluciono el problema de agua potable con un financiamiento, ¿no? Y yo voy a intervenir y voy a conseguir el recurso para poder hacer la obra y el gobierno municipal deberá de pagar la obra, ¿no? Las APPs es una excelente fórmula, ¿por qué no? Entre otras, porque hay, o sea, la imaginación financiera es algo fundamental para la salud de la economía, ¿no? Imaginarse cómo pagar las cosas y cómo poder pagar, que siga habiendo obra, y obra importante, porque además es un país que está a medio construir en sentido estricto de la palabra, en todos sentidos, la vivienda, la infraestructura, las carreteras, agua potable. Aunque hemos mejorado muchísimo, todavía falta un tramo, todavía hay una porción de la población en México que no tiene, por ejemplo, gas. Suena absurdo, pero por desgracia esto genera EPOC. Muchas de las familias que no tienen gas siguen quemando leña al interior de sus hogares. Es este humito que vemos salir en las tejas y que genera una enfermedad que es brutal porque pierden capacidad respiratoria. Entonces, por ejemplo, en gas necesitamos que haya una inversión productiva, una inversión que se va a financiar, que es financiable y que es rentable, pero necesitamos avanzar. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no va a tener los recursos. No va a tener los recursos porque está invirtiendo mal los recursos que tenemos. A mí lo que me encanta de Guanajuato es ver el comparativo histórico de dónde estaban y dónde están ahora y de lo que sí se puede hacer. Uno desearía que lo que ha ocurrido en Guanajuato en las últimas décadas, porque ya son varias décadas, ocurra en otras entidades. ¿A qué me refiero? Industrialización, desarrollo de los servicios, por ejemplo, que es un indicador muy importante de en qué se están ocupando los mexicanos. La mayoría de los mexicanos deberá de ocuparse en los servicios, ya no en la industria. La industria absorbe menos, un porcentaje mucho menor, 25% de la PEA, pero el sector servicios ha crecido muchísimo en Guanajuato y eso es muy importante. Tienen industria, tienen servicios, tienen instituciones de educación que están funcionando. Y el otro caso sería también Querétaro. Querétaro, que ha logrado vincular a las instituciones de educación superior con las empresas, por ejemplo, aeronáuticas, ¿no? Y entonces han logrado que las propias empresas aeronáuticas decidan ir a invertir en Querétaro porque hay los ingenieros aeronáuticos que no encuentran en otras partes del mundo. Entonces yo creo que hay que pensar para adelante, hay que pensar en las técnicas de la información, hay que echarse para adelante. Puede ser una economía muy limpia la de Guanajuato. Hay que impulsar los sistemas de energía solar, los de energía eólica, hay que darnos cuenta de que somos unos privilegiados porque tenemos muchísimo sol en relación a otros países y podemos ser una de las economías más limpias y a la larga eso va a ser un tema central de la discusión, qué tan limpio es una entidad, qué tan limpia es una nación, un país. En el concierto internacional esa discusión llegó para quedarse. Hay un daño en el ingreso de las familias de los mexicanos, hay un daño por supuesto, parcialmente debido al COVID, pero hay otra parte que es interna.
de tensión, de no entender que nos necesitamos unos a los otros, de que el gobierno necesita de los empresarios, que hay actividades en donde no debe estar el Estado. El Estado debe regresar a sus actividades esenciales, le hace seguridad, le hace salud, le hace educación, donde difícilmente puede haber ser suplido por la iniciativa privada, pero todas las otras actividades donde pueda ser relevado de la responsabilidad, será una buena noticia. ¿Por qué? Porque entonces habrá más dinero para lo elemental. Si estamos mal en seguridad, estamos mal en salud, estamos invirtiendo mal el dinero.